Asiento, doctor Mañalich. ¿Cómo está usted, Mónica? Bienvenidos a una nueva emisión de Poder y Verdad. Esta vez en que estamos así, en este surf de la ola de la epidemia, vamos a recordar un momento en que estuvimos en el fondo del hoyo. Porque tenemos de invitado al doctor Jaime Mañalich, pero que hoy día viene con otra chaqueta. No vamos a hablar de chaqueta amarilla porque los podemos confundir con los franceses, chaqueta amarilla. No, yo creo que él es distinto. Así que vamos hoy día a hacer un Poder y Verdad que tiene que ver con uno de los poderes más importantes que se han demostrado en estos últimos tiempos. El poder que tiene una sociedad que sabe defender la vida contra un virus que nos ataca a todos, a todos. De eso vamos a hablar hoy día. Bienvenido, doctor Mañalich. ¿Cómo está usted, Mónica? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Pero un honor para mí, pues. ¿Con qué camiseta vino, candidato? En realidad, frente a usted, Mónica, no es buena idea venir con una camiseta. Es menor venir. Estoy con camisa, pero es mejor venir así, sin escudo. Sin escudo. De acuerdo. Porque una camiseta es un escudo, ¿no es cierto? Es un disfraz. Sí, claro. Pero ahora le costó mucho decidirse a ser político. La verdad sea dicha que ser ministro ya significa de alguna manera... Estamos honestos hoy día. Pero se dije que... Pero por favor, porque de verdad eso yo le iba a decir. Mi contrapregunta iba para allá, porque ya era político, es ¿no? que alcancé a leer tus apuntes antes. Claro, ya era político. Efectivamente, en el rol de ministerio, de un ministro, que de acuerdo a la Constitución es un colador principal del presidente de la República y por lo tanto de las políticas del gobierno de turno, es lógico que por muy sectorial o técnico que aparezca un ministerio, tiene una carga de quehacer político muy intenso, desde luego en la relación con el Parlamento, en la promulgación de leyes. ¿Y con la ciudadanía? Y con la ciudadanía. ¿Y le gustó? La experiencia del primer ministerio fue muy nueva y yo estuve contento. Creo que hacernos cargo de desafíos como fue el grave problema generado en la salud por el terremoto, maremoto del año 2010. Pero la segunda no fue igual. La segunda fue durísima. ¿Qué fue lo mejor que hizo como ministro durante la crisis del coronavirus? ¿Encargar las vacunas tempranamente o asegurar que la salud privada y la salud pública estuvieran en una sola red para disponer de mayores camas críticas? Sí. Bueno, como están los registros, perdón que hable de virología, pero nosotros tenemos el antecedente muy pesado del año 2003, donde se produjo la aparición del SARS, el síndrome respiratorio del sudeste asiático, que es por un virus, coronavirus, muy parecido a este. De hecho, ese virus debería llamarse SARS-CoV-1. Exacto. Y por, digamos, continuación, el que nos afecta ahora se llama SARS-CoV-2. Pero parece película de terror, así que sigamos. Y en ese contexto, lo que aprendimos del SARS y después del año 2013 el MERS, que estos virus zoonóticos, o sea, que pasan de un animal a un hombre, a un ser humano, son extraordinariamente peligrosos. Y en ese contexto, claramente se dibujó, al principio se creyó que esto era una reaparición del SARS, y después, no, que es parecido al SARS del año 2003. Entonces, sabiendo esos antecedentes, nosotros propusimos muy tempranamente, en enero, apenas supimos de esto, un plan que contemplaba mayor financiamiento para salud, alerta sanitaria, contratos. Pero mayor, porque la verdad es que Estados Unidos pagó, Donald Trump pagó al presidente en ese momento, casi $2.000 millones, casi, 1.950, por 500 dosis, por 100 dosis de vacuna. Y lo hizo antes. ¿Por qué? Porque dijo, quiero garantizarte que eso lo voy a tener antes de que estuviera lista, antes de comercializar.
¿Por qué tan secreto? ¿Por qué se rodea de tanto secreto cuánto se pagó por las vacunas y por los ventiladores? Pero volviendo a la pregunta, ¿qué fue importante? Yo creo que la dotación, aumentar la dotación de camas, contrato de alerta sanitaria, encargar respiradores y todo esto que usted sabe, y decidir tempranamente en abril del año pasado cuáles eran las 4 vacunas por las que, sin tener noticias de cómo podía evolucionar la fabricación, las 4 vacunas que se contrataron tempranamente y que afortunadamente nos tiene hoy día en una posición de el tercer ¿Y país cuánto del mundo. vamos a saber cuánto pagamos por ella? Lo que yo recuerdo es que la vacuna Sinovac o Coronavac tiene un costo, no sé de negociaciones posteriores, del orden de $20 por dosis, y la vacuna Pfizer del orden, puedo estar equivocado en $1 o $2, del orden de $10 por dosis. Eso es lo que recuerdo de las No hay letra chica en los contratos. Los contratos son bien leoninos de parte de los laboratorios. De los laboratorios. Por ejemplo, no tienen liability, o sea, si hay un efecto adverso, una cosa importante, no se puede demandar a los laboratorios. Exactamente, esa fue una cláusula que la denunció Argentina primero. Así es, y que de hecho llevó a ellos a tomar la decisión de inclinarse por la vacuna rusa, con un contrato más o menos parecido. Yo creo que al final era que no podían tener otras vacunas, pero las cláusulas, como si se hubieran puesto de acuerdo, no quiero sugerir nada perverso al respecto. Pero por favor, hablemos las cosas claras. ¿Los laboratorios se pusieron de acuerdo, no? Yo no lo sé, pero... ¿Quiénes se han hecho más millonarios o multimillonarios en la última etapa? O sea, hay que entender que Adam Smith mediante los laboratorios no fabrican vacunas por beneficencia de la humanidad. Ni para salvar la vida. No, fabrican vacunas para obtener una utilidad, un lucro. Y por eso la carrera de vacuna fue tan desenfrenada, ¿no es cierto?, con inversiones como la que usted menciona. Es la única que se ha revelado, porque como Trump le gusta hacer como los bequinos, sacó el fajo de billete y dijo, esto es lo que pongo. En el caso de Chile lo que se hizo es poner un pie, o sea, a título, a pérdida. Quiero decir con esto, si no había vacunas, era dinero que invirtió el gobierno chileno perdido. Afortunadamente las 4 vacunas anduvieron bien y después se agregaron otras. Y producir una sinergia con Universidad Chilena, la Universidad Frontera, Católica Chile, etcétera, para que hubiera experimentación de estas vacunas con el compromiso de que apenas fueran aprobadas en título de emergencia, como han sido aprobadas todas hasta hoy, llegaran a nuestro país antes que en otros lugares. Después de la experiencia que usted tuvo y de lo que camino recorrido en un año y medio, más de un año y medio, ¿es partidario hoy día de garantizar constitucionalmente el derecho a la salud, eliminando el actual rol subsidiario del Estado que establece esta Constitución? Yo pienso que nosotros tenemos que escalar, mejorar en la garantía de la salud. Evidentemente, en la garantía de acceso, de cuidado, de prevención. Evidentemente, la reforma del año 2005 del expresidente don Ricardo Lagos fue un avance muy importante al garantizar para un conjunto de enfermedades 85 fármacos, cirugías, qué sé yo, que son por lo demás el 80% de la carga de enfermedad. Sí, claro. O sea, la mayoría de las enfermedades una enfermedad que no está incluida en el auge y que le afecta es bastante raro. Pero tenemos un desastre, mejor, después lo vamos a tomar, tenemos un desastre ahora con los muertos que se han originado por no atención de las listas de espera. En ese contexto yo creo que necesitamos un avance en primer lugar de generar una cosa más amplia que es el Plan de Salud Universal que está descansando en el Parlamento, pero que no se ha tramitado. ¿Y por qué estará descansando? ¿Qué cree usted? Porque para allá va usted. O sea, pretende ir si gana la elección. O sea, entonces supongo que vamos a cambiar las reglas, de que ahora no nos enteremos varios años después de que quienes estaban sentados los parlamentarios cuando se tramitaba la ley de pesca no eran asesores, sino que era el gerente de Corpesca. Pero volviendo al tema salud, no sé la razón por la que hay muchos intereses de la industria farmacéutica, de las aseguradoras privadas y de seguros complementarios, y evidentemente todo esto hace que el trámite legislativo sea más lento. En el caso de la reforma de salud estamos hablando de 11 años, en las cuales no hay ni siquiera
la posibilidad de decir, mire, pongamos tal indicación, mejoremos, sino que no vamos a discutir por ahora. En parte... Pero eso es el lobby. Es el lobby y en parte, hay que decirlo con franqueza, yo creo que también hay una expectativa de un pronunciamiento, un cambio en la Constitución de tal magnitud, por ejemplo, que se acabe la posibilidad de cotizar en un seguro, el 7%, en un seguro privado ISAPRE. Mucha gente piensa que eso debería zanjarse en la Constitución. Es que conoce bien el poder desde dentro. ¿Se acaban las ISAPRE, cree usted, o no? Yo creo que nosotros debemos caminar hacia un seguro único de salud, además del Plan de Salud Universal, financiado, estoy hablando de un plazo no breve, de un financiamiento en forma que provenga exclusivamente de impuestos generales y no de cotizaciones privadas. Cotizaciones obligatorias, personales. Claro, o sea, que salen de la remuneración del trabajador. Por supuesto. La mayoría de los sistemas de salud más vigorosos, más sanos del mundo, tienen una participación en el financiamiento del empleador y de los impuestos generales mucho antes que recurrir al bolsillo del trabajador, lo que genera una mucha mayor equidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un financiamiento prácticamente homogéneo en circunstancias que la cotización obligatoria, además de ser regresiva, porque tiene un tope, o sea, usted tiene un sueldo de varios millones y tomó hasta ahí como si tuviera un sueldo nada más de 2 millones, a pesar de que gana 8, y no cotiza por eso, entonces no hay solidaridad. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, hacer una cotización más pareja, con cargo, insisto, a impuestos generales al empleador y al empleado, en último término, parece lo que ha funcionado mejor en el mundo. Ahora, ¿cómo hacer? El gran problema acá es cómo hacer la interfase, cómo pasar de un sistema a otro sistema. Pero no vamos a demorarnos 11 años, vamos a seguir preguntándonos lo mismo, ¿cierto? Bueno, yo quiero participar del próximo Senado para avanzar en estas cosas, porque esto no es banal. Usted sabe que este país es uno de los países donde los medicamentos son los más caros de América Latina. Eso también me duele. Y usted sabe por qué, ¿no es cierto? O sea, si hay un lugar donde es imperfecto el mercado de los medicamentos, como un informe de la Fiscalía Nacional Económica denunció claramente, es Chile. Y esto ocurre porque hay una colusión de cadenas de farmacia que en otros lugares no se permitiría. O sea, hay distribución farmacéutica en muy pocas manos, 3, 4 cadenas, y además la prescripción médica, que es un tema que se está tratando de regular ahora en Fármacos 2, está capturada. Y los médicos... ¿Por qué está capturada? Está capturada porque no hay juicio crítico de parte de los profesionales y las profesionales médicos que cuando se hacen cursos de extensión, pagan viajes... Es una cooptación de los laboratorios. O sea, nos venden... Como la política pública del biogenérico no ha funcionado, no la han querido aplicar, están cooptados por los laboratorios que venden con una marca a mayor precio. Así es. O sea, nuestro gran problema es que medicamentos que en realidad son genéricos se venden, porque también están los medicamentos que tienen patente, pero que son pocos. El gran volumen acá de venta al público y que los laboratorios los fabrican como genéricos, los fabrican en la misma planta con marca con 5 o 10 veces de diferencia de precio. Y la pretensión de la industria farmacéutica, sobre todo de la Cámara de Innovación Farmacéutica, es que los seguros, el Estado, se haga cargo de pagar este exceso de precios, lo que es absurdo. No, es escandaloso. Cuando nosotros, digamos, logramos resucitar a la Senabast, ley Senabast, ¿qué es lo que vemos hoy día? Que cuando hay un poder de compra de parte del Estado de esa magnitud, incluso... ¿Qué hace el lobby de los laboratorios? ¿Que están agrupados en un gremio? Los vamos a acusar internacionalmente. Los acusamos nacionalmente, los acusamos internacionalmente. Porque ¿Por qué? ¿Por qué hemos permitido? ¿Por qué en cosas tan importantes como la medicina, los medicamentos, en que se juega la vida de los chilenos, se ha permitido que el lobby del poder, el lobby de los laboratorios farmacéuticos, de las farmacias coludidas, funcione a la perfección? Mónica, nosotros tenemos que entender que la industria farmacéutica, después de la venta de droga ilegal, después del mercado de armas,
es la tercera industria más importante del mundo. O sea, como dijo la Contralora de Colombia, perdón, son un cartel igual que el de la droga y además funcionan en conjunto. No sé si funciona en conjunto con la droga. Es que necesitan algunas cosas. Los que producen la droga necesitan algunos elementos de los laboratorios. Ella lo explicó magistralmente. Duró poco en el cargo. Efectivamente, este es un problema mundial. Nosotros somos un país pequeño para industria farmacéutica que se ha ido consolidando, agrupando grandes laboratorios, compran otros laboratorios. Cada vez son menos los oferentes y... Perdonen que les cuente anécdotas. O sea, llego al ministerio yo la primera vez y me interesa participar inmediatamente en las comisiones de compra de medicamentos, que son públicas, qué sé yo. Entonces se está discutiendo la incorporación, la importación de Senabast para el sector público, la compra, perdón, puesto en Chile, de un medicamento cualquiera, ¿no? Entonces llega alguien, sabe, hemos citado a un experto, en fin, que venga ya. Y viene el experto y explica que lo que tiene que comprar Senabast es esto, esta marca, esta cuestión, que sea. Entonces yo le pregunto, oye, perdona, esto no es usual todavía aquí, pero tú tienes que hacer una declaración de intereses. ¿Tú has trabajado para este laboratorio alguna vez? No, dime. Sí. ¿Te pagan conferencias? Sí. ¿Te han pagado viajes? Sí. ¿Te han pagado estudios? Entonces tienes que salir de acá. Porque no, o sea, no puedes venir como experto, y eso generó una política mucho más estricta respecto a este tema, que llevó a que Senabast realmente pudiera comprar mucho, mucho más barato. Las farmacias populares o comunales existen gracias a la reforma que se hizo Senabast. ¿Por qué? Porque el alcalde o la alcaldesa le compra directamente a Senabast un medicamento que vale 1/10 de lo que valía antes. Lo voy a cambiar porque vamos a seguir avanzando, lo voy a cambiar de tema. En septiembre del 2020, usted ya no era ministro, el ministro Enrique París fue a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y afirmó: cuanta más pobreza hay más posibilidad de contagio, pero no más posibilidad de mortalidad. No hay relación entre la letalidad y la pobreza, porque eso significaría que pacientes son atendidos en forma discriminada según su lugar de origen. ¿Es verdad o se equivocó? Yo creo que es una afirmación no completa. ¿En qué sentido? ¿De qué depende el estado de salud de una persona? En un 25% de cualquier persona, población. En un 25% de la calidad del acceso que tiene a servicios de salud. El resto, 25%, de sus determinantes genéticos. O sea, si tengo una mujer delante y su mamá, su abuela tuvieron cáncer de mama, la probabilidad de tener cáncer de mama... Pero es que las estadísticas desmienten al ministro París. A lo mejor se equivocó tanto cuando usted dijo hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia en su magnitud. Vamos por partes. Calma. Vamos por partes. No me diga cálmate, porque yo estoy muy calmada. Y el 50% de la calidad de salud de una persona depende de los determinantes sociales. Y esto tiene que ver, no, por eso quiero referirme al punto que usted señala, no por una diferencia radical de acceso a un hospital, sino porque hay determinantes sociales: pobreza, educación, desnutrición, alcoholismo, bla, bla, bla. Hacinamiento. Hacinamiento. Porque de a eso usted fue lo que lo asombró. Entonces, cuando le pregunto, primero, el ministro París se equivocó. Dijo un error. No, fue incompleto. Bueno, usted no quiere pelearse con su sucesor. No podría. Pero convengamos que lo que dijo es errado. Desde acuerdo, o sea, por letalidad por COVID es equivocado. Equivocado porque todos los estudios que se han hecho nos muestran una realidad bien compleja. Pero Mónica, a lo que se refiere ahí en el segundo párrafo, no me acuerdo exactamente, pero a lo que se refiere es que no se puede derivar de una diferencia de mortalidad que haya habido una diferencia en la oportunidad de la atención. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es cosa de haberse puesto en la televisión precisamente en los meses en que usted renunció, cuando habían ambulancias con camilleros, con personas que estaban en los pasillos afuera esperando ser atendidas. Esa es una diferencia de atención entre un sector y otro. Y le voy a decir más, ¿sabe dónde está la diferencia? En la cantidad de gente que se murió en su casa. Que eso es dramático.
¿Y usted, ministro, exministro, se equivocó cuando dijo lo del hacinamiento? ¿Por qué? ¿Fue genuino? ¿Qué le pasó? Fue totalmente genuino. Yo creo que tanto en el virus buena persona como en esta expresión que se han originado tantos memes, efectivamente la situación es esta. Nosotros pasamos de una pandemia o una epidemia en el sector oriente de Santiago, donde la gente tiene donde estar, puede aislarse. Dijimos, hagamos cuarentena acá. A lo largo de la línea del metro se desplazó la pandemia al sector poniente de la capital y otras regiones también. Entonces, oye, fácil, pues decretemos hacinamiento en La Pintana. A ver, momentito. ¿Qué es esto? ¿En qué condiciones vive la gente? No, mire, el mapa muestra que tienen agua. No, pero ¿es posible en La Pintana hacer hacinamiento? Entonces yo fui. Y, sorpresa, el resumen, el informe decía, aquí viven, en este CITE, viven 50 personas. En realidad vivían 150. Y nadie tenía información de que era así. Sobre todo, a propósito de un problema reciente, inmigrantes. Entonces, yo dije, ¿sabe un momentito? Aquí no podemos dictar cuarentena hasta que tengamos ayudas sociales, cajas de alimentos, y sobre todo, un lugar a donde ¿Se da cuenta que el tema es distinto a como usted lo planteó? O sea, yo entiendo lo que usted dijo, pero finalmente el tema que nosotros nos importó en ese momento, y nos debiera haber importado, es que estábamos navegando absolutamente en la oscuridad. Porque desconocemos, primeramente el INE no lleva a sus encuestadores a la calle. Desde que tenemos pandemia, recién ahora anunció que van a volver a la calle. O sea, objetivamente las municipalidades no saben cuántos inmigrantes tienen, dónde está la pobreza. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? No, es una afirmación. Entonces, cuando usted dice, ahí el papel decía viven 50, pero vivían 150. Eso se repite en todas las comunas vulnerables. Bueno, recientemente hemos visto el tema de la inmigración. O sea, nos ha explotado en la cara y todos estamos sorprendidos y pareciera que nadie hubiera sabido cuántos inmigrantes informales habían en las regiones del norte y ¡pum! Producto de un episodio. Aquí en Santiago, empezando. Acá en Santiago empezando. En Estación Central, Recoleta, yo recorrí el barrio Yungay y, Mónica, tenemos problemas porque la gente no quiere con los niños, no quiere acercarse a los lugares de vacunación porque son informales. Entonces teme que al irse a vacunar un niño, al irse a tratar, a proteger un embarazo, la madre puede ser denunciada y extraditada. A mí me parece que es necesario que el sector salud tome un liderazgo. O sea, mire, yo no sé si esta persona ingresó por el... Pero lo que yo sé es que la tengo delante... Y tengo que vacunarla. Y tengo que vacunarla, tengo que protegerla, tengo que lograr que no se enferme de esto. O sea, personas que vienen con HIV, niños que vienen con enfermedades, supimos de un caso de lepra, llegado del extranjero... Sí, pero usted sabe, y usted tiene que haberlo sabido, en Antofagasta, cuando tienen brotes de lepra o de tuberculosis, lo esconden. De tuberculosis C, lepra sí, es una cosa que hay 1 cada 2 años. Entonces lo esconden. Lo esconden. ¿Cómo es posible? Y el problema también es que como otras enfermedades, la tuberculosis sigue siendo estigmatizada, también se esconden en el sentido que no va a los controles, no va al diagnóstico, no toma los medicamentos. Bueno, vamos a otra clase de ocultamiento, porque vamos a llegar a un punto crítico. El pic de muertos de COVID... Yo pensé que lo habíamos pasado. ¿Ya? No, ministro, exministro. No, todavía no. Mónica, usted es muy estricta, le hace sacar el jugo a sus invitados. Y uno es tan frágil. No se ve frágil, ¿ah? Eso quiere decir que estoy gordito. Mire, no voy a entrar en eso. El pic de muertos por COVID en 2020, sí, cuando teníamos 1 de cada 4 fallecidos que moría en su casa, fue el 13 de junio. El 19, la verdad. Pero el 13 de junio fue la antesala. Fallecieron 231 personas. Esas fueron las jornadas con mayores decesos en Chile. Ese mismo día usted abandonó el Ministerio de Salud. Después de 1 año y 4 intensos meses de combate contra el virus. En Hola Chile, un programa que nosotros tenemos que es muy bueno aquí en la red,
usted le dijo a Julita que no lo hizo por un reportaje de CIPER que ese día reveló que el MinSal reportaba 2 cifras de fallecidos distintas. Que no, que usted lo había hecho por otras razones. ¿De verdad no tuvo nada que ver el reportaje? Nada que ver. La métrica, los datos, que afortunadamente en Chile han tenido que ser corregidos solo 2 veces, una vez para arriba y otra vez para abajo, en muertos o en enfermos, derivan fundamentalmente de un esquema que se llama notificación obligatoria. O sea, yo médico, la veo usted, Mónica, y digo, parece que tiene COVID, tengo que hacer una información a una base de datos muy precaria, montada a fines de febrero del año pasado, para decir, mire, tengo una persona sospechosa de COVID. Y con eso construíamos los informes diarios. Y los informes de mortalidad, de acuerdo a lo que informaban los Ceremis de salud, mire, tenemos tantas personas fallecidas. Problema. Cuando íbamos a los laboratorios, que creamos la base de datos, los casos de COVID, de los documentados en los laboratorios, no reportados a la base de datos del Ministerio, eran mucho mayores. O sea, teníamos dos informaciones. Esto es lo que reportan los laboratorios, esto es lo que reporta epidemiología del Ministerio de Salud. Tenemos un problema. Respecto a los fallecidos, de nuevo, teníamos la base de datos entregada por epidemiología que provenía del informe de los Ceremi. Mire, tenemos tantos. Oye, pero qué raro. Tenemos, de acuerdo al registro civil, tenemos gente fallecida en la casa. Esto no funciona bien. Entonces yo hice una solicitud, en realidad el Contralor interpretó como denuncia, una solicitud a la Contraloría que se metiera los datos, y estamos hablando del 12 de mayo aproximadamente, pusimos otra persona. Día en que hubo una rectificación. Afortunadamente, digamos, estos ajustes se hicieron inicialmente y después hemos tenido una digamos, certeza, tranquilidad respecto a los datos. No, después que se vote hay 2 rectificaciones más, pero lo que me importa a mí es otra cosa. Porque hay una duda y hay una zona nebulosa. Mirando el expediente de la querella que se presentó contra usted, contra el presidente Piñera, en algunas están los subsecretarios, en otras no. Por la negligencia en la propagación de la pandemia, me encontré con las declaraciones de los 7 funcionarios de epidemiología. Coinciden ellos en que se les ordenaba ajustar la cifra con las cifras que usted entregaba. Eso es muy grave. En primer lugar, esto está en investigación en sede penal, entonces usted entenderá, no me consta nada de lo que se señala, yo nunca di una orden de esa naturaleza. Porque los 7 finalmente dicen lo mismo, cómo ellos escucharon, participaron, vieron cómo se entregaba la instrucción de que había que ajustar los datos, pero dan cifras. Ella informa que Andrea Bleagui, que en un momento dado reportó a su jefatura más de 26.000 casos de diferencia, ¿no? Y que le dijeron que eso no se podía entregar, porque ese correo no podía ser entregado. Todo se centralizó a través del Ministerio. Pero Mónica, yo no soy su jefatura. O sea, lo que quiero decir claramente, yo tuve que intervenir el área de epidemiología y ellos quedaron muy sentidos y molestos conmigo por lo que hice, porque les puse a otra gente a buscar los números y a encontrar datos que ellos no eran capaces de producir. Lo que está allí relatado por usted, tienen que repetirlo después en el juicio oral, a ver qué es lo que dicen en realidad, sobre qué va. Entonces lo que yo le pregunto, ¿ocultó usted en algún minuto cifras de muertos? O sea, mi esfuerzo personal fue lograr encontrar todos los datos posibles, asignar, y que probablemente es en exceso, o sea, reportamos más fallecidos de los que en realidad son por COVID, probablemente del orden de un 10% más. Reportar todos los casos sospechosos como adjudicables a COVID, y eso llevó a un aumento y a una rectificación una vez que tuvimos los datos. ¿Hay alguna cosa que se recrimine usted de haber hecho de alguna manera que no le gustó, que lo habría hecho mejor o que derechamente lo hizo mal como ministro? Yo pienso
que nosotros vivimos una cuestión extraordinariamente complicada en un Chile muy dividido, que evidentemente todo lo que el desfase entre la alerta sanitaria, primera semana de febrero, y estado de excepción constitucional, última semana de marzo, o sea, un mes y medio por lo menos, se debe a la situación política en la que estábamos. O sea, que yo solicitaba un estado de excepción constitucional y la respuesta era, mira, no podemos en Chile tener toque de queda, que sé yo. Al final todo el mundo se convenció que era necesario. Pero fue tarde. En mi opinión, el estado de excepción debería haber sido en marzo. Hace poco, recién al renovar sus actividades, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, dijo: nos tenemos que preparar para el escenario duro del COVID, debido al alzo de casos que se han registrado en los últimos días, y las consecuencias que esto podría traer si es que no se toman las medidas adecuadas. Usted le respondió en la radio ADN: hablemos de personas que saben de esto. Ella no sabe. ¿Por qué esa reacción tan dura? Uno tiene que entender, Mónica, que el Ministerio de Salud, y el Ministro de Salud en particular, está parado sobre hombros de gigantes. El Instituto de Salud Pública, la Subsecretaría de Salud Pública, universidades, consejos, etc. Y en ese contexto yo entiendo la pretensión del Colegio Médico de cogobernar la pandemia. Yo entiendo. Quieren ayudar, quieren aprovechar, lo que quieran. Pero de ahí a decir, proponemos como la mejor política para manejar la pandemia, estoy hablando un mes y medio atrás, una estrategia de cortocircuito. 3 semanas, todo encerrado. O sea, no importa si tienen comida, si no tienen comida, todas las escuelas. Y resulta que tienen que después comerse el sombrero con sal y olvidarse de lo que dijeron. Por eso es su reacción, porque yo pensé... A ver, usted me está hablando de los hombros de gigantes del ministerio. Sí. Pero el ministerio se ha equivocado. Por supuesto. Varias veces. Por supuesto. Pero lo que quiero decir es que comparado con una universidad, por ejemplo, comparado con el Consejo Asesor COVID, el Colegio Médico tiene una estructura de reflexión sanitaria y conocimiento sanitario muy precario. Lo que sabemos hoy día, y creo que hay que enfatizarlo, es que nosotros estaríamos enfrentando ahora la tercera ola por variante Delta, que contra todo presupuesto, la número de casos, fallecidos, etcétera, por esta variante Delta en Chile ha sido muy bajo en toda Latinoamérica. Y en ese contexto, la magnitud de la vacunación en Chile, con vacunas que protegen contra esta variante Delta, nos hace mirar con cierto optimismo, bueno, de hecho terminó el estado de excepción y todo esto. Sí, claro. O sea, y vamos a abrir la frontera. Vamos a abrir no sé en detalle eso, pero a lo que voy es que efectivamente estamos en un momento en que las libertades individuales que han sido comprometidas, consagradas en la actual Constitución, comprometidas por este estado de excepción, han llegando a su fin. Usted me dice, ¿es posible que alguna vez tenga...? Sí, es posible. ¿Es posible qué? Que haya que volver a una suerte de estado de excepción. Es que ni usted lo puede asegurar, ni yo. No, por eso, es posible. Usted es médico, yo no soy médico, pero ninguno de los dos puede asegurarlo. Campaña del terror, no. Lo que hay que hacer es seguir cuidándose. Así, seguir cuidándose, seguir testeándose, respetando los aforos, como lo estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Y desde luego, perdón que focalice en esto, teniendo una muy particular preocupación por los inmigrantes. O sea, ahí tenemos un riesgo de salud pública respecto a COVID que no podemos minimizar. Sí. Usted me dijo que una de las cosas era la ofensiva del Ministerio de Salud, ¿no? De Salud. Pero la frontera, ¿qué hacemos con la frontera? Usted ahora va a ir al Parlamento, sí que sale elegido. ¿Qué haría usted hoy día en el norte? ¿Qué propondría? Sí, yo creo que como asumiría el Parlamento el 11 de marzo del año que viene, por un tiempo todavía no definido, por discutir, creo que hay que adelantarse. Y adelantarse para mí significa operativos sanitarios ahora. O sea, ir allá con fuerza y vacunar, en fin. En segundo lugar, generar albergues. El norte es muy benigno en su clima, ¿no es cierto? No sé, no puedo decir detalles dónde, pero en una escuela que no se esté ocupando, en fin. Pero generar un lugar donde haya condiciones mínimas de habitabilidad, de no hacinamiento, de alimentación, de protección de los niños, etcétera. Respecto a la frontera,
yo era partidario de mantener el estado de excepción constitucional al menos en 2 regiones del norte, Tarapacá y Arica, Parinacota, pensando en que se requiere una vigilancia de fronteras, con lo cual la fuerza... Con Fuerzas Armadas. Con Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que están cooperando con eso. Creo que levantar eso en este momento es muy complicado. Y en segundo lugar, uso de ambulancias, de los militares, patrullaje, etcétera, vigilancia de estos recintos, a mí me parece que es un recurso, como nos ha mostrado el manejo de la pandemia, que no deberíamos despreciar, sobre todo en una crisis humanitaria y, insisto, de riesgo sanitario tan enorme como la que tenemos en el norte de Chile. Pero evitaría, por supuesto, entonces, que entraran más migrantes. O sea, evidentemente, la situación de y perdón que sea tan, digamos, dualista, la situación de un migrante antes de llegar a la frontera, desde el punto de vista incluso del derecho internacional, es muy distinta a cuando está dentro de la frontera y más aún cuando se ha autodenunciado. Es decir, yo ingresé ilegalmente, eso lo hace inmediatamente sujeto de derechos que Exacto. son inconculcables. Inconculcable. Bien, me salió. Doctor Mañalich, ¿cuál es la contradicción que experimenta un médico como usted, que juró trabajar para salvar vidas y que al mismo tiempo es parte de un gobierno que cegó a personas como Fabiola Campillay o Gustavo Gatica? ¿Cómo vivió eso usted? Eso, digamos, después del estallido, no dejo fuera a las víctimas de las Fuerzas Armadas porque funcionaban, digamos, carabineros funcionaban en su sistema de salud. Pero efectivamente la preocupación generada por las víctimas del estallido social fue una cosa de mi agenda día, noche, a toda hora. Ir a verlos, de hecho cuando fui a El Salvador, a ver los lugares donde... El director de ese hospital le contó a usted que la mayoría de las más de 400 víctimas que tuvimos, ¿no? Pero los que llegaron ahí con lesiones oculares eran por disparos de bombas lacrimógenas, creo, o tenían objetos extraños. No me acuerdo, o sea, cuerpo Usted extraño contó, de todas maneras. usted Cuerpo contó extraño de todas aquello. maneras. No me acuerdo si la fuente era bomba lacrimógena o este núcleo metálico que tenía algunos perdigones. No recuerdo ese detalle. Pero evidente, era por lesiones por cuerpos, digamos, tenían cuerpos extraños alojados. ¿Cómo vivió eso usted? Bueno, muy dolorosamente, presencialmente, generamos un programa de rehabilitación, de recuperación, que no sé en qué está en este momento. Un poquito estancado está. No tengo detalles, prefiero no... ¿No le interesa saber cómo está? Me interesa enormemente, pero no conozco detalles así como para decir, mire, la situación es esta, A, B o Z. Creo que la reparación, el proceso de reparación a estas personas que fueron víctimas, tiene que ser muy global, no solo desde el punto de vista de poner una prótesis, sino que rehabilitación laboral. Aquí en este canal Fabiola Campillay contó cómo ese proceso no se ha seguido, no se mantiene. Hay que hacerlo. Usted fue el primer ministro que reconoció la violación a los derechos humanos durante el estallido. Señaló que Carabineros podría haber sido más prudente en el uso de su escopeta antidisturbio. ¿Alguna vez le dijo al presidente que era necesario poner fin a la mala práctica de esos protocolos policiales? Hablamos no solo con el presidente, también con el ministro de Interior y efectivamente, y ministro de Justicia, y efectivamente ellos pusieron gente a trabajar para cambiar esos protocolos que creo que se han cambiado 3 veces, la última formulación hace 2 o 3 semanas atrás, para efectivamente no tener dentro del necesario control del orden público, no tener situaciones de victimización o de víctimas, digamos, como la que nos tocó vivir a propósito en ese periodo de octubre y noviembre y también diciembre del año 2019. Su hijo Juan Pablo Mañalich escribió una columna en CIPER, donde dijo: el entorno del presidente Piñera parece no advertir que si militares y policías desplegados durante el estado de emergencia llegan a cometer delitos de lesa humanidad, él podría llegar a tener responsabilidad penal como autor. Y advirtió que el presidente podría ser responsabilizado por eventuales crímenes cuya perpetración no impidió, si se demuestra que hizo caso omiso de información de que esos crímenes se iban a cometer. ¿No le dijo al presidente lo que su propio hijo estaba advirtiendo? Bueno, el presidente Piñera es muy sensible a este tema. Creo firmemente que él no tenía conocimiento del detalle de estos protocolos y efectivamente ha puesto todo el esfuerzo. Y el tema que usted
cita a propósito de mi hijo Juan Pablo, un gran jurista, es decir, profesor de Derecho, profesor titular de la Universidad de Chile. Efectivamente es motivo hoy día de una investigación criminal, penal, contra el presidente y otros. ¿Lo habló con él? ¿Con el presidente? Claro. Y él, como digo, no, antes de que yo hablara con él, ya tenía, como es él, ¿no es cierto?, preocupado del asunto, hablando con con los otros ministros, fijando que se definieran mejor los protocolos, revisando cuál era el instrumental que tenía Carabineros y otros para disuadir las manifestaciones violentas de orden público. Yo creo que él estuvo preocupado desde el principio. Doctor Mañalich, ¿y ahora me podrá decir por qué renunció? Yo pienso que hay dos razones. Una familiar, en la que no quiero entrar, pero muy, muy importante. La enfermedad de su señora. Y la segunda es que yo pienso que por breve que haya sido esa estadía de un año comparado con los 4 años, yo sentí al salir que ya había hecho todo lo posible y que era necesario, dado la politización, producida a lo mejor por mí también y por mis modos, ¿no es cierto?, del ambiente en torno a la pandemia como arma arrojadiza entre la oposición y el gobierno, y la discusión con los alcaldes y otros, que era necesario dar un paso al costado. Yo presenté mi renuncia en mayo, en realidad. Y se fue el 13 de junio. El 13 de junio definitivamente se logró un acuerdo con el ministro París, ¿no es cierto?, para que me sucediera. No había ocurrido hasta ese momento y él asumió ese día, esto fue un viernes, el sábado a la mañana. Entonces, ¿usted dio un paso al costado así nomás? No sé qué quiere decir. ¿Le pesa? Haber salido, no, yo creo que fue una medida absolutamente acertada. De hecho, la presión, independiente de que los números siguieron subiendo todavía con la inercia que venían, la presión en relación al contexto político, el manejo de la pandemia, se redujo inmediatamente. Lo que no se redujo es la lista de muertos. Tenemos 48.280 más. Siguió habiendo fallecidos en esta grave pandemia. Piense usted, Mónica, que en Estados Unidos esta pandemia del COVID ha matado más gente que la gripe española, que mató 50 millones de personas el siglo pasado, el año 1919, 1920. O sea, ya esto es en Estados Unidos y probablemente para todo el planeta, cuando saquemos bien la cuenta, va a haber sido mucho peor que la gripe española y no ha terminado como usted decía antes. Y en ese contexto, efectivamente nosotros fuimos muy enfáticos en mostrar todos los muertos, fallecidos, atribuibles a COVID, aunque hubieran fallecido en su casa sin un certificado, los atribuimos a COVID y en ese sentido nuestros datos son verdaderos y en la medida que ha pasado el tiempo, efectivamente estamos en una situación de tabla media respecto a casos y letalidad. En esta montaña rusa. En esta montaña rusa cuyo, digamos, ¿cómo se llamará eso? Que cuando uno la planicie. La planicie no ha llegado. La planicie turbulenta. Sí. Son Doctor tiempos Mañalich, turbulentos, Mónica. Son tiempos turbulentos en los que usted escogió el Parlamento como su próximo destino. Es mi deber. ¿Es su deber? Sí. Doctor Mañalich, muchas gracias por haber participado en este nuevo capítulo de Poder y Verdad. Encantado, siempre un honor. Y para ustedes, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa, por abrirnos la puerta de su casa cuando empezamos octubre, cuando se acercan las elecciones presidenciales, cuando caminamos empezando esta primavera, pensando en que otros tiempos nos esperan. Muchas gracias.